Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 144, Crisis y Oportunidad. Hola a todos, probablemente dentro de unas horas surgirán noticias sobre personas que aprendieron poderes de Esu en la vida real. Estamos aquí para aclarar que esta noticia es posiblemente cierta, ya que al alcanzar el nivel 10 en Esu, el jugador tendrá la oportunidad de aprender una habilidad del juego en la vida real. Por supuesto, como los jugadores ya pagan una cuota mensual, decidimos que aprender estas habilidades será gratis, pero tengan en cuenta que nuestros recursos son limitados y no podremos hacer que las habilidades estén disponibles para todos, por lo que habrá una cuota gratuita limitada cada mes donde los primeros en solicitarlas obtendrán las habilidades, mientras que el resto tendrá que esperar al mes siguiente o pagar para recibir la habilidad de inmediato. No nos gusta este tipo de cosas, pero nos vemos obligados a hacerlo de esta manera, ya que el costo de hacer que una persona aprenda una habilidad tan poderosa como un superpoder es realmente muy alto, así que esperamos la comprensión de todos. Esperamos que nos muestren las habilidades que aprendan en la vida real. Notch me gusta. 42 millones comentarios. 28 millones. Tan pronto como esta publicación apareció en el foro de Oasis, los jugadores quedaron extremadamente sorprendidos. Incluso los jugadores veteranos, que ya estaban un poco insensibles a las cosas que hacía Mohan, ya que siempre surgía algo sorprendente, esta vez fueron los más sorprendidos. Los jugadores que jugaban Esu estaban mirando su lista de habilidades y pensando en qué habilidad sería útil tener en la vida real, mientras que los jugadores que no jugaban Esu estaban considerando seriamente comenzar a jugar para aprender habilidades en la vida real también. Por supuesto, había personas escépticas que pensaban que Mohan se estaba inventando todo esto para llamar la atención, pero estas personas eran una minoría absoluta, ya que la confianza que Mohan ha construido con la comunidad es tan fuerte que incluso si esto fuera algo absurdo, la gente todavía creía que Mohan podía hacerlo. Especialmente cuando se filtró un vídeo en internet. En ese vídeo, Notch volaba junto a Iron Man y dijo que la habilidad que usaba era una habilidad de Elder Scrolls Warcraft. Si Notch había aprendido una habilidad del juego que creó, ¿por qué no podía enseñarles esas habilidades también a los jugadores? Cuando salió esta noticia, Ned y Peter se miraron sorprendidos. Peter porque se preguntaba cuántas personas nuevas tendrían superpoderes en el mundo real, y Ned porque se dio cuenta de que finalmente podría tener un superpoder en la vida real, igual que Peter. Oh, Dios mío, esto es genial, dijo Ned emocionado mientras comenzaba a observar sus habilidades e imaginaba cuál podría aprender. Peter, ¿qué habilidad crees que puedo aprender para ayudarte? Al escuchar la pregunta de Ned, Peter comprendió rápidamente el punto de vista de su amigo y se sorprendió. ¿De verdad Ned podrá ayudarme a lidiar con los bandidos? Peter estaba emocionado. Como eres un chamán, podemos pensar en tres posibilidades. Una es que obtengas una habilidad ofensiva como rayo, con la que puedes lanzar rayos a los bandidos, pero como no tienes preparación para el combate, esto puede hacerte muy vulnerable, dijo Peter. La otra es que aprendas un tótem, con el que puedes dejar el tótem en la batalla y usar los tótems para atacar a los enemigos automáticamente, de modo que no corras tanto peligro, pero también tendrás que esconderte mientras los tótems atacan, dijo Peter sobre la segunda opción. La última opción es que aprendas una habilidad de curación, para que mientras estoy en batalla puedas ayudarme siendo el tipo de la silla y cuando regrese de la batalla puedas curar mis heridas, terminó Peter finalmente. Al escuchar todas estas posibilidades, Ned estaba emocionado por todas ellas, pero pensando en lo peligroso que sería esto, descartó la primera posibilidad de inmediato. En cuanto a las otras dos posibilidades, y decidió esperar un poco más para decidir, ya que todavía estaba en el nivel 9 con solo un 10% de experiencia. Otra persona que se sorprendió muchísimo al ver esta noticia fue Yao, la anciana. ¿Por qué no pude ver este futuro?, se preguntó Yao, conmocionada. A partir de ahora, cada vez que intentaba ver el futuro, podía ver pequeños vestigios de personas comunes usando poderes en el mundo real, pero cuando observó el futuro el día anterior, todavía no podía hacerlo.
¿Por qué no puedo ver tu futuro, Notch? Preguntó mientras observaba la reacción de los jugadores a la noticia de Notch. Para su sorpresa, la gente se lo tomó muy bien. El número de personas que desconfiaban de Mohan era tan pequeño que resultaba casi insignificante. Pero lo que realmente la sorprendió fueron los comentarios de los jugadores que decían ser estudiantes de la escuela de magia de Kamar Tajen Oasis. Espera, Strange dijo que el número de magos jugadores que se unirían a ellos sería de aproximadamente 200.000 personas. Si todas estas personas aprenden magia en la vida real, pensar en estas posibilidades la dejó aún más impactada. El número de magos en Kamar Tajen todo el mundo no supera los 4.000, con otras 200.000 personas uniéndose. Dios mío, tengo que conseguir que los magos empiecen a jugar a eso para que no se queden atrás. Pensó Yao con ansiedad mientras invocaba a Mordo. La ansiedad que sentía Yao por conseguir que todos sus subordinados empezaran a jugar a eso no era algo que solo ella empezara a sentir, sino que también era algo que sentían casi todos los líderes del mundo. Especialmente cuando los agentes a sus órdenes mostraban imágenes de los hechizos y habilidades que los jugadores aprendían en el juego, pensar en cómo esto sería útil para su país les hacía convocar reuniones lo más rápido posible. Incluso los directores de hospitales y los médicos presentían que la crisis se avecinaba, ya que, al confirmarse esta noticia, sus puestos de trabajo corrían peligro dada la gran capacidad curativa de los sacerdotes y paladines. Ahora que les he explicado la noticia, confío en que todos comprendan que necesitaremos aprender estas habilidades curativas lo más rápido posible si queremos seguir trabajando, ¿verdad?, dijo el director de un gran hospital de Nueva York con expresión seria. Ya le pedí a mi secretaria que hiciera una lista de todas las clases del juego que tienen habilidades curativas y que seleccionara las más útiles. Creo que la mejor manera de mantenernos donde estamos es aprender las habilidades más cercanas a nuestra capacidad real, ya que también encontró información de que cuanto más sepas sobre una habilidad, mejor la usarás. Siempre y cuando podamos aprender todas las habilidades curativas, nuestro hospital seguirá siendo uno de los mejores hospitales de Nueva York, y si podemos obtener más habilidades que otros hospitales, incluso podríamos convertirnos en el hospital más grande de la ciudad, del estado o incluso del país. Al escuchar las palabras del director, los médicos en la reunión tenían los ojos brillantes pensando en las posibilidades que tendrían de crecer como profesionales con estas habilidades. Cuando terminó la reunión, los médicos mayores llamaron rápidamente a los más jóvenes para explicarles más sobre el juego y ayudarlos con algunas cosas que no entendían, ya que incluso él estaba fascinado y asustado por estas habilidades. Lo que comprendieron fue que estas habilidades, al llegar al mundo real, no solo podrían ser una gran bendición para ellos, sino que también podrían convertirse en una pesadilla que los derribaría de su pedestal si no se adaptaban rápidamente. Capítulo 145, Hábito de gasto. En tan solo unas horas, comenzaron a aparecer en Internet nuevas publicaciones sobre personas que aprendían habilidades de la vida real. Esta vez, este tipo de publicación no solo aparecía en el foro de Oasis, sino que también se volvía viral en Twitch con vídeos de personas mostrando sus poderes en la vida real. Al ver a otras personas obtener poderes en la vida real, los jugadores se entusiasmaron aún más con el juego y comenzaron a jugar aún más para alcanzar el nivel 10 lo más rápido posible. Incluso algunas comunidades de rol han decidido tomarse un descanso del rol para centrarse primero en alcanzar el nivel 10, ya que comprenden la importancia de aprender estas habilidades en la vida real. Pero los más sorprendidos por este cambio fueron los X-Men. Charles Xavier en ese momento estaba en un café en Oasis mientras leía el feed del foro para enterarse de las noticias, y ver a tanta gente interesada en obtener poderes en la vida real lo dejó impactado. Los mutantes siempre fueron criticados y odiados por tener poderes, ahora la gente también quería poderes. ¿Qué estaba pasando? Creo que solo fueron celos. Una voz familiar salió del oído de Charles, haciéndolo girar hacia esa persona en shock. ¿Notch?, preguntó sorprendido, ya que habían pasado meses desde que había visto a esa persona. La última vez que vio a Notch, ni siquiera sabía que Notch era el creador de Minecraft, y ahora aquí está, divirtiéndose todos los días en Oasis y disfrutando de tantas nuevas experiencias que este hombre con el que una vez habló casualmente creó. ¿Cuánto tiempo, profesor?, dijo Notch sonriendo. ¿Qué quieres decir con envidia?, preguntó Charles confundido. Ustedes, los mutantes, siempre fueron los únicos que tenían la posibilidad de tener poderes, de ser especiales. Esto despertó la envidia de la mayoría de la gente.
Pero ahora ya no son los únicos que pueden tener poderes, ¿qué crees que pasará? Preguntó Notch. Pensando en esta posibilidad, Charles se sorprendió. ¿Desaparecerá el odio? Bingo. Respondió Notch mientras hacía aparecer una taza de chocolate caliente. De hecho, probablemente seguirá habiendo algo de odio hacia algunas personas, ya que los prejuicios y el racismo nunca desaparecerán, pero disminuirá tanto que volverán a ser tratados como personas normales. Pensando en todo esto y finalmente comprendiendo que la historia de Notch era cierta, el corazón de Charles latía tan rápido que no podía creerlo. Lo único que pudo decir fue, gracias. Al oír esto, Notch sonrió mientras negaba con la cabeza. No tienes que agradecerme, como persona esto es lo más básico que puedo hacer, especialmente porque no es difícil de hacer con mis capacidades. Simplemente disfruten de sus vidas, es lo que se merecen. Después de hablar durante unos minutos más, Notch finalmente se teletransportó a otro lugar, especialmente cuando los jugadores a su alrededor comenzaron a notarlo allí y empezaron a grabarlo y a tomarle fotos para publicarlas en línea. Mirando el asiento vacío frente a él, Charles finalmente pensó en algo. Creo que Eric se alegrará de oír eso y espero que no intente hacer nada estúpido ahora que todos serán iguales, pensó Charles con entusiasmo. Incluso los periódicos de todo el mundo publicaban noticias sobre personas que habían aprendido habilidades. Algunos países tuvieron la suerte de tener más de un jugador que aprendió una habilidad ese día, mientras que otros países no tuvieron la suerte de tener ni siquiera un jugador en su país. Pero el hecho de que no hubiera nadie allí que hubiera aprendido esto no impidió que los periodistas escribieran artículos sobre estos casos e incluso mostraran a los jugadores de su país que estaban más cerca de alcanzar el nivel 10 en la clasificación del The Elder Scrolls Warcraft. Esta oleada de noticias en la televisión logró reventar aún más la burbuja de ESO, lo que provocó que el número de jugadores que visitaron Oasis ese día alcanzara un máximo histórico de 3.100 millones de jugadores diferentes. Por supuesto, estos nuevos jugadores no se convirtieron en VIP ni en suscriptores de ESO de inmediato. La gran mayoría de los jugadores tardaron unos días en convencerse finalmente de probar el The Elder Scrolls Warcraft. Por lo general, el primer día de los jugadores en Oasis consistía principalmente en que visitaran las tiendas en los centros de Oasis. El segundo día, estos jugadores volvían a una tienda que les gustaba y probablemente gastaban unos centavos para comprar algo que les gustaba y ver cómo era, después de observar a otros jugadores comprando cosas durante unos minutos. El tercer día, estos jugadores estaban más dispuestos a gastar dinero en Oasis y probablemente gastaban unos dólares para divertirse. Con una experiencia tan increíble en Oasis, la resistencia que estos jugadores tenían a gastar dinero allí habría disminuido considerablemente, hasta el punto de que el cuarto día la probabilidad de que el jugador intentara pagar una suscripción a ESO se volvía muy alta. Pero esta vez, en lugar de esperar hasta el cuarto día, el segundo día la mayoría de los nuevos jugadores ya habían pagado para probar ESO, porque al día siguiente las noticias mostraron que cientos de personas en todo el mundo estaban aprendiendo habilidades. Aunque estas personas no eran muy hábiles en estas habilidades, aún así asombró a mucha gente y con la noticia de Notch de que las plazas eran limitadas, la gente no pudo esperar y rápidamente pagó la primera cuota mensual para probar el juego. Afortunadamente para los jugadores, la historia del juego era tan atractiva y la inteligencia artificial de los NPC era tan buena que mucha gente empezó a jugar con la mentalidad de hacer todo lo más rápido posible, pero pronto se rindieron cuando se vieron tan involucrados en las historias de los personajes y las misiones. Principalmente porque, a diferencia de otros RPG, las misiones no eran repetitivas ni aburridas. Todas las misiones de ESO tenían una razón lógica para ocurrir, y las cosas que los jugadores hacían en el juego hacían que los PNJ generaran nuevas misiones todo el tiempo, lo que hacía que la experiencia de cada persona fuera única. Algo que comenzó a entrar en la rutina de los jugadores fue ver transmisiones en vivo de jugadores de otras razas para ver cómo era la experiencia de subir de nivel y las misiones de esa raza. Al ver que ya había 600 personas en el nivel 10 y que la cola para obtener habilidades se estaba alargando, Alex simplemente negó con la cabeza y lo dejó así. Pero lo que no imaginó fue que esta cola para obtener habilidades en la vida real sería algo bueno para el juego, ya que la emoción que sentían los jugadores al ver que el número disminuía era tan grande como la de un niño esperando la Navidad. Incluso aparecían transmisiones de personas mostrando cómo el tiempo se ralentizaba y miles de personas estaban mirando para ver cómo eran estas habilidades en la vida real.
Si la invasión dura unos meses, es posible que en realidad no necesite hacer ningún movimiento para ayudar a Nueva York, pensó Alex con entusiasmo mientras miraba los datos del juego. Capítulo 146, nuevo servidor. Y como era de esperar, todo lo que podía salir mal, saldría mal. Como Thor llegó a la Tierra por su propia voluntad, terminó por no causar la batalla de Asgard contra los gigantes de hielo, lo que también retrasó su ceremonia de coronación como rey. Pero aunque esto se retrasó un poco, Odín estaba bastante complacido al ver el cambio de Thor. Como también podía ver todo en los 9 reinos, Odín observaba constantemente a Thor y cómo maduraba al experimentar con el Elder Scrolls Warcraft. Lo que dejó a Odín muy confundido fue que no podía ver nada en eso, hasta que comprendió que, de hecho, era solo un mundo virtual, algo que no existía en los 9 reinos, lo cual tenía sentido, ya que no podía ver algo virtual. Afortunadamente, como Thor todavía era muy joven e inmaduro, una cosa que buscaba era la gloria, y no había nada más glorioso en Midgard en estos días que transmitir lo que estabas jugando y dejar que millones de personas te vieran. Cuando Thor descubrió esto, lo primero que hizo fue abrir una sala de transmisión en vivo para que los habitantes de Midgard vieran lo glorioso que era. Con eso, Odín solo necesitaba encontrar a un habitante de Midgard que estuviera viendo la transmisión de Thor y verla a través de la computadora de esa persona con él. Inicialmente, Odín se sintió muy avergonzado de ver al futuro rey de Asgard actuando de una manera tan vergonzosa debido a su orgullo. Pero a medida que pasaban los días, Thor comenzó a madurar. La clase que había elegido era paladín, lo que le daba poderes que recordaban a los poderes divinos de la luz, que eran tan útiles para el ataque como para la defensa y la curación. Como algunas misiones del juego para los paladines consistían en ayudar a las personas necesitadas, Thor comenzó a encontrar un propósito diferente en sus poderes. Antes pensaba que los poderes eran solo para luchar y conquistar a todos, pero después de ver el caos que causaban las personas poderosas y lo agradecidas que estaban después de que él las curaba, Thor comenzó a sentir un nuevo propósito. Usaré el poder de la luz sagrada para salvar a tantas personas como sea posible, dijo Thor emocionado en una transmisión en vivo. Tan pronto como dijo esto, una poderosa luz dorada descendió del cielo y bendijo a Thor, aumentando ligeramente el poder de sus habilidades, sorprendiéndolo no solo a él, sino también a los 80.000 espectadores que lo estaban viendo en ese momento. Mientras intentaban comprender lo que había sucedido, Odín se sorprendió al sentir también el cambio de Thor. Tan pronto como Thor pronunció esa frase, una fuerte fuerza de voluntad surgió de él, aumentando aún más el poder de su divinidad. Lo que una vez fue solo la deidad del trueno, ahora también generaba una pequeña deidad de la luz, que se fusionaba lentamente con el trueno. Pero a diferencia de la deidad del trueno, que era mucho más agresiva y opresiva, la deidad de la luz era mucho más tranquila y reconfortante, lo que podía causar confusión en Thor, que ahora estaba equilibrándose. Al sentir que los poderes divinos en el cuerpo de su hijo crecían aún más, Odín se emocionó aún más con el progreso de Thor y no se preocupó mucho por la ceremonia de coronación. Si hubiera esperado unos meses más, o unos años, no tendría Thor ya una fuerza tan poderosa como la suya y una mente más madura y benevolente como la suya. En ese momento Asgard tendría al rey perfecto. Ja, ja, ja. Odín se rió para sí mismo en la sala del trono. En otra parte de Asgard, a diferencia de Odín, que estaba entusiasmado con el progreso de Thor, Loki, que también usó algunos medios para averiguar cómo estaba Thor, estaba furioso. Pensando que dejar a su hermano aislado en Midgard le brindaría varias nuevas oportunidades para tomar el trono y convertirse en el nuevo rey, Loki estaba muy emocionado, pero la realidad fue cruel con él. Odín no consideró dejarlo ser rey en ningún momento. Así que, para lidiar con esta frustración, a Loki se le ocurrió una idea. Uno de sus informantes dijo que había un titán loco con un ejército gigantesco en el universo buscando algunas piedras, y una de esas piedras estaba en Midgard. Como este titán le teme a su padre, Loki pensó que podría engañarlo para que le diera parte de su ejército para atacar Midgard, destruyendo así el juego que Thor estaba jugando y volviéndose cada vez más placentero para su padre. Si Thor ya no puede madurar o incluso extraña tanto el juego que también deja de progresar, ¿no seré yo el único heredero posible de Asgard?, pensó Loki con entusiasmo mientras comenzaba a contactar a sus informantes en todo el universo. Debido a este pequeño cambio de Thor, es probable que la invasión de Nueva York ocurra varios meses antes. Pero tal como era Alex ahora, eso no necesariamente representaría una gran amenaza para él.
Esta invasión probablemente se convertiría en un paso previo que finalmente haría que Alex conquistara por completo a toda la población de la Tierra, ya que esto haría que la gente sintiera que los poderes ya no son solo un lujo, sino una necesidad para defenderse en caso de otra invasión. Recordando la cueva en la que entró, Alex se puso bastante pensativo. Tal vez debería ir a echar otro vistazo. Si el país Uzumaki todavía existe, podría salvarlos y simplemente no sé en qué línea temporal se encuentra ese mundo, y Alex comenzó a pensar. Si está demasiado cerca de la Segunda Guerra Mundial Shinobi, será difícil salvarlos sin que yo aparezca en persona como Notch, o con mi verdadera apariencia para salvarlos, pensó Alex. El mejor resultado sería darles el poder de salvarse a sí mismos, para que estuvieran agradecidos y los otros países tuvieran envidia. Nada mejor que la envidia para que quieran gastar más dinero en Oasis para hacerse más fuertes. Pero ahora tengo una gran pregunta: ¿y debería crear un servidor exclusivo para el mundo ninja? Su cultura es muy diferente y... Capítulo 147, Iglesia Oscura. Pensando en el mundo ninja, Alex pensó que tal vez sería buena idea crear un servidor separado al principio y luego fusionarlo en el futuro. Tal vez incluso podría usar las otras razas de Esu que se lanzarían en el futuro y simplemente ponerlas a disposición de los ninjas, de modo que cuando los jugadores del mundo ninja se conecten con los jugadores de Marvel, las razas de ambos mundos estén disponibles para los demás, creando una gran expansión en ambos lados. Alex comenzó a emocionarse al pensarlo. La última vez que había jugado WoW, cada facción tenía 11 razas, lo cual era mucho más que las 3 razas disponibles ahora, que podrían usarse fácilmente para estas otras expansiones del mundo. Mientras Alex escribía lo que planeaba para el futuro en un monitor de computadora, el otro monitor estaba conectado a la transmisión en vivo de Thor. Desafortunadamente, Alex se dio cuenta de que solo podía administrar la configuración de los juegos que creaba a través de la computadora física, pero que existía una opción donde podía usar esta configuración de forma virtual dentro del Oasis por una mejora de 20 millones de GP, o podía hacer una mejora de 50 millones de GP y crear esta tecnología de Ra, lo que le permitiría configurar todo esto en pantallas flotantes a su alrededor en la realidad. Pero la segunda mejora solo se desbloquearía después de que hiciera la primera, es decir, para poder administrar juegos en el mundo real sin tener que sentarse frente a la computadora, Alex tendría que gastar 70 millones de GP. Una cifra que hace unos meses era algo completamente imposible y lejano, ahora no era tan imposible. Si se uniera solo por unos meses, podría obtener fácilmente esta mejora, pero para hacerlo tendría que pasar ese tiempo sin lanzar actualizaciones de los juegos o incluso sin poner habilidades a disposición de los jugadores, lo cual era completamente inviable para él. Al mirar la pantalla de la transmisión en vivo de Thor, la escena donde Odin vio que Thor había sido bendecido por la luz también sorprendió a Alex. ¿Qué es eso? Mi magia de luz es más poderosa, se preguntó Thor confundido, dejando a los espectadores tan confundidos como él. ¿Te bendijo el dios de la luz por tu corazón bondadoso y desinteresado? Un espectador finalmente lo dedujo. ¿El dios de la luz realmente existe? ¿Podría ser que un administrador haya hecho esto?, preguntó otro espectador. Al ver la reacción de los espectadores y de Thor, Alex sonrió. A diferencia de WoW, donde el dios de la luz era algo muy etéreo y solo una creencia inicialmente, Alex creó una inteligencia artificial para que actuara como el dios de la luz, un dios que podía bendecir o maldecir a los jugadores dependiendo de sus acciones. Además del dios de la luz, también se crearon otros dioses, así como espíritus druídicos y chamánicos para interactuar con los jugadores. Sorprendentemente, Thor fue el primer jugador bendecido por el dios de la luz, lo que rápidamente comenzó a difundirse por internet como nueva información. Experiencia épica. El paladín bendecido por el dios de la luz. Hola aventureros, hoy tuve una gran sorpresa al buscar una transmisión en vivo de un paladín en Twitch. La sorpresa vino de una transmisión en vivo de Thor. A diferencia de otras transmisiones de paladín que estaba viendo, el streamer Thor actuaba realmente como si fuera un paladín en ese mundo, algo así como esos jugadores de rol, pero cuando le preguntaron, ni siquiera sabía qué era el rol. Pero hasta entonces todo era normal, hasta que de repente, Thor tuvo una epifanía y decidió dedicarse a ser el paladín que salvaría la mayor cantidad de vidas en el juego, y entonces una luz divina descendió sobre él y lo bendijo. Cuando fue a probar sus habilidades, tanto el daño que infligía como la curación que hacía habían aumentado en al menos un 20%. ¿Sabes qué es esto?
El paladín, que anteriormente tenía uno de los daños más bajos del juego, después de esta bendición probablemente no solo alcanzó a las otras clases, sino que incluso superó a la mayoría de ellas. Como también soy un paladín, decidí intentar recibir esta bendición en mi personaje del juego, pero desafortunadamente no pude. Creo que el dios de la luz pudo ver que no era sincero y que solo quería la bendición, así que no me bendijo. Al volver a ver la transmisión en vivo de Thor, me di cuenta de que era demasiado perezoso para leer la Biblia del dios de la luz, pero la estaba escuchando como audiolibro mientras mataba monstruos porque, al parecer, le gustaban mucho esas grandes historias de las batallas de paladines del pasado. Con lo que aprendí de él, decidí hacer algo que nunca imaginé que haría. Así como el gremio de la escuela de magia solo acepta magos, decidí crear el gremio de la Santa Iglesia, que solo aceptará paladines y sacerdotes. Juntos estudiaremos al dios de la luz e intercambiaremos conocimientos sobre este dios, para que tal vez podamos ayudarnos mutuamente a obtener la bendición y hacer que nuestras clases sean aún más poderosas. Cuando Alex vio esta publicación, se quedó visiblemente sorprendido. A pesar de haber colocado al dios de la luz en Azeroth, Alex no imaginó que los jugadores crearían una iglesia real para este dios virtual. Y viendo la cantidad de me gusta que tenía esta publicación, la cantidad de paladines y sacerdotes que se unirían a ellos era colosal, ya que todos querían volverse más fuertes. El gremio de la escuela de magia ya existe, ahora está surgiendo el gremio de la Santa Iglesia, ¿qué vendrá en el futuro? ¿El gremio de la Iglesia Oscura? Se preguntó Alex mientras reía. Pero de repente Alex tuvo un mal presentimiento. Buscando el gremio de la Iglesia Oscura, Alex se dio cuenta de que esto estaba sucediendo de verdad. Cuando los jugadores que jugaban con brujo vieron que los paladines y los sacerdotes se unían para adorar al dios de la luz y volverse más fuertes, también sintieron curiosidad por saber si esto funcionaría para ellos. En lugar de adorar al dios de la luz, los jugadores del gremio de la Iglesia Oscura adoraban tanto al dios de la oscuridad como a los demonios. Alex empezó a preocuparse y decidió averiguar si estos jugadores se estaban pasando de la raya. Alex inició sesión en su cuenta de administrador y fue a la base del recién establecido gremio de la Iglesia Oscura. En la entrada del gremio, Alex vio algo que lo dejó paralizado por un segundo. Capítulo 148, la bendición de Herobrine. Como el juego aún estaba en sus primeras etapas, los jugadores ni siquiera tenían una moneda de oro, por lo que alquilar un terreno era casi imposible para ellos. Sin un lugar oficial, encontraron una cueva donde no aparecían monstruos y decidieron convertirla en su base temporal. A pesar de lo rústico del lugar, había al menos 80 jugadores en esa cueva hablando y riendo mientras intercambiaban conocimientos sobre la magia oscura de los brujos y lo que podían hacer para ser bendecidos por el dios de la oscuridad. El dios oscuro era algo que Alex había creado, así que si se lo proponían, era posible que lo lograran. Teóricamente, todas las clases podían ser bendecidas por un dios o un espíritu, pero incluso la bendición de un jugador a otro dependía de cuánto se dedicara el jugador a ese ser. La mejora que recibió Thor fue del 20% en sus habilidades, pero dependiendo de cómo actúe, puede aumentar esta mejora hasta el 100%. Alex pensó que estos jugadores tardarían unos meses en recibir su primera bendición, pero era realmente difícil controlar el séptimo desastre natural: los jugadores. Ver a los brujos adorando a dioses oscuros y demonios para obtener bendiciones no fue sorprendente en absoluto, pero uno de los seres que estos jugadores adoraban hizo que Alex se congelara. En una de las pinturas dibujadas por los jugadores, en un lugar donde 5 jugadores estaban arrodillados y rezando, el dibujo de esa pintura era una figura muy conocida en otros juegos. Herobrine. Sí, estos jugadores vestían ropa negra mientras estaban arrodillados en el centro de un pentagrama y rezaban a Herobrine. Pero lo más sorprendente para Alex fue que esto le resultaba un poco familiar. ¿Dónde he visto a estos jugadores antes?, se preguntó Alex confundido. Oasis, transmíteme las oraciones de estos jugadores, ordenó Alex a la IA de Oasis. De repente, Alex comenzó a escuchar lo que decían estos jugadores y finalmente entendió por qué le resultaban tan familiares. ¿No eran estos los jugadores que él mató en la invasión de Hypixel porque estaba haciendo una ofrenda a Herobrine? ¿Acaso no han dejado de intentar adorar a Herobrine todavía? Alex se sorprendió. Decir que no se conmovió en absoluto sería mentir, ya que se podía ver que incluso después de casi un año, estos jugadores seguían dedicados a rezar por él. ¿Qué tal si les doy una pequeña bendición?
Se preguntó Alex con cierta incertidumbre. No quería que la religión oficial de los brujos se convirtiera en Herobrine debido a su descuido, ya que quería que la historia de ese mundo se desarrollara de forma natural, pero ver a estos jugadores tan dedicados a él hizo que el corazón de Alex se ablandara un poco. Creo que un pequeño regalo no sería un problema, ¿verdad? Ya lo sé. Pensó Alex mientras controlaba Oasis para poner a estos jugadores en una ilusión. Borat era el apodo del jugador principal de estos 5 adoradores de Herobrine. Desde que vieron a Herobrine en persona en la invasión de Hypixel, Borat y sus amigos se dedicaron a adorarlo, ya que la forma en que actuaba era genial. Desafortunadamente, no obtuvieron ningún resultado en los otros juegos. Él y sus amigos incluso estaban a punto de darse por vencidos, hasta que la publicación sobre el paladín Thor llamó la atención de Borat, quien se reunió con sus amigos y otros jugadores de brujo para intentar descubrir quién sería su dios. Por costumbre, Borat decidió intentar rezarle a Herobrine, algo que consideraban su último intento. Durante los primeros minutos, no pasó nada, algo que empezó a decepcionar mucho a Borat. «Creo que tal vez sea mejor que nos rindamos», se preguntó Borat, un poco decepcionado. Hasta que, de repente, Borat empezó a sentir como si el mundo girara. Sobresaltado, Borat abrió los ojos y vio como si el mundo estuviera siendo absorbido por un agujero negro. Los otros brujos estaban siendo absorbidos, pero aparentemente ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, solo sus otros 4 amigos que miraban a su alrededor desesperadamente. Pero esta sensación no duró mucho, en unos segundos habían caído en un lugar negro. Todo a su alrededor era negro, el suelo, las paredes, el techo, todo era negro, como si el espacio fuera infinito. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los amigos de Borat, un poco asustado. «No lo sé», respondió Borat confundido mientras miraba a su alrededor. Hasta que, de repente, 2 puntos de luz blanca aparecieron frente a ellos. Al mirar esos 2 puntos de luz, Borat sintió que la sangre se le helaba mientras una euforia recorría su cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, Borat se arrodilló en el suelo mientras gritaba: «Borat se presenta ante Lord Herobrine». Al ver a Borat actuar así, los otros 4 jugadores se arrodillaron rápidamente e hicieron lo mismo. «¿Han estado buscando mi bendición durante tanto tiempo?», preguntó Herobrine con una voz gélida y misteriosa. Borat pronto comprendió que Herobrine los reconocía y sonrió al responder: «Sí, mi señor, desde ese día nos hemos dedicado a obtener su bendición». Tras la respuesta de Borat, el silencio se mantuvo en el aire durante unos segundos, hasta que Herobrine suspiró: «Realmente me sorprendiste con tu dedicación, pero estás buscando al dios equivocado en este mundo. En Azeroth mi poder es limitado, ya que no soy un dios aquí, pero como ustedes 5 se han dedicado tanto, puedo darles un pequeño regalo. Solo tendrán que mantener nuestro contacto en secreto. Si alguno de ustedes le cuenta a otros jugadores sobre mí, la bendición se cancelará de inmediato». Herobrine dijo con voz fría. Al oír esto, los 5 jugadores sintieron que sus corazones se aceleraban mientras asentían con la cabeza. ¿Quién en su sano juicio sería tan tonto como para contarle el secreto de un dios a otros jugadores? Con un aparente asentimiento de Herobrine, que solo notaron debido al leve movimiento de sus ojos brillantes, Borat y sus amigos sintieron un poder entrar en sus cuerpos. Curioso, Borat miró sus estadísticas y vio que había recibido un aumento del 10% en sus estadísticas, solo la mitad de lo que Thor recibió del dios de la luz, pero no era algo de lo que quejarse, especialmente porque notaron en el nombre de la bendición que esta era solo una bendición inicial, es decir, esta bendición podría mejorarse con el tiempo. Mirando a su alrededor, Borat vio que los ojos de sus 4 amigos brillaban débilmente con una luz blanca, algo que recordaba mucho a Herobrine. Oasis también tenía una opción para que el jugador comprara un brillo ocular como el de Herobrine para usar como aspecto, pero en esto no era solo un aspecto, sino un verdadero reconocimiento a Herobrine para ellos. El peso que tenía era mucho mayor de lo que parecía. Con una sonrisa en su rostro, que los jugadores no podían ver, Herobrine agitó la mano y envió a estos jugadores de vuelta a la cueva en la que estaban. «Creo que así fueron felices por un tiempo, ¿verdad?», se preguntó Alex mientras se reía.
Capítulo 149, Fury y Fisk. Como Esu ya tenía la Iglesia de la Luz hecha por PNJ, los jugadores del gremio de la Santa Iglesia comenzaron a interactuar más con los PNJ de esa iglesia y se dieron cuenta de que, con el paso de los días, su popularidad entre estos PNJ aumentaba, lo que también aumentaba la amistad y la probabilidad de que estos PNJ confiaran en ellos para darles misiones ocultas. Este desarrollo no solo sorprendió a los jugadores del gremio de la Santa Iglesia, sino también a los jugadores normales, ya que nadie imaginaba que algo así pudiera cambiar la opinión de un PNJ, y no solo eso, si la simpatía de un PNJ hacia un jugador aumentaba tanto, podían obtener misiones ocultas con recompensas mucho mejores que las misiones normales. La inteligencia artificial de estos PNJ es mucho mayor de lo que imaginaba. Nick Fury se quedó impactado al ver esto. Antes solo se había sorprendido por las capacidades gráficas y mecánicas de los juegos, ya que otros juegos eran prácticamente solo interacciones entre jugadores sin espacio para PNJ. Más tarde, en Oasis, aparecieron algunos PNJ, pero su inteligencia aún mostraba algunas fallas al principio, las cuales gradualmente se hicieron más pequeñas y menos perceptibles. Hasta ahora, había estado observando el estado actual de estas inteligencias artificiales y, si no hubiera un nombre escrito en un color diferente, nadie se daría cuenta de que lo que tenían delante no era una persona real, sino solo un programa que procesaba datos. Notch probablemente usó a los jugadores de Oasis para entrenar esta inteligencia artificial para que finalmente estuviera lo suficientemente lista para usarla en Elder Scrolls Warcraft, suspiró Fury. Como Fury tenía agentes de todas las clases y razas, la información le llegaba primero. A diferencia de otros jugadores que aún estaban descubriendo qué clases podían ser bendecidas, él ya conocía al menos a 4 jugadores de diferentes clases que habían sido bendecidos. El primero era un paladín, Thor. Los otros eran un cazador, un chamán y un pícaro, quien aparentemente tenía más conexión con los dioses y espíritus del juego. Además del pícaro, por supuesto, otra cosa que descubrió de algunos de estos jugadores fue que todos los bendecidos tenían alguna conexión con la clase que eligieron en la vida real. Es decir, o bien Esu podía leer las mentes de las personas para saber sobre sus vidas fuera del juego, o bien Esu podía analizar las acciones de las personas para determinar cuán sinceras eran. Espero que sea la segunda opción, suspiró Nick. Afortunadamente, el pícaro que fue bendecido era su subordinado. A diferencia del paladín que fue bendecido por un dios de la luz, Natasha fue bendecida por una mujer que se hacía llamar princesa Daedrica Nocturna. De diferencia de Thor, que solo fue bendecido por una luz del cielo, Natasha también escuchó una voz en su cabeza que le explicaba que era una princesa Daedrica y que su nombre era Nocturnal, la deidad de la noche, la oscuridad y la suerte. Mientras que la bendición de Thor le proporcionaba un aumento del 20% en todo momento, la bendición de Natasha tenía condiciones. Un 25% durante la noche o en la oscuridad, y solo la mitad durante el día o en la luz. Por lo que dijo Natasha, esto se debía a que apenas estaba comenzando, pero según la princesa Daedrica, si continuaba por ese camino, la bendición se potenciaría. Lo que hizo que Nick dedujera algo. Nunca he oído hablar de una princesa daédrica, lo que significa que probablemente haya muchas más deidades de las que conocemos, e incluso podría ser posible que algunas deidades maldigan a los jugadores en lugar de bendecirlos. Las condiciones para que una deidad los bendiga pueden ser muy diferentes entre sí, por eso otras clases todavía no tienen ningún jugador con una bendición. A pesar de que hay más de 1000 millones de jugadores, Nick comenzó a especular. Probablemente la mejor manera de obtener una bendición sea seguir una filosofía determinada hasta el extremo, así que si hay una deidad en esa filosofía, esa deidad probablemente bendecirá a ese jugador. Nick se emocionó al pensar en esto y pronto ordenó a algunos agentes que probaran su teoría. Mientras Nick controlaba a los agentes para probar esto, los jugadores de todo el mundo se sorprendieron al descubrir al segundo jugador bendecido. El cazador llamado Bullseye fue bendecido por una deidad desconocida. Cuando los jugadores le preguntaron qué era, simplemente permaneció en silencio y no explicó, pero su gremio, Industrias Fisk, anunció que había sido bendecido y mostró su efectividad antes y después de ser bendecido, demostrando a los jugadores que realmente había sido bendecido. Su mayor característica era que era un cazador que no usaba una mascota, solo usaba un rifle y sus habilidades como cazador, siendo completamente autosuficiente.
lo que hizo que los jugadores dedujeran que esta era la razón por la que fue bendecido, lo que provocó que muchos cazadores abandonaran sus mascotas y se concentraran en tratar de desarrollarse como Bullseye. Muchos cazadores incluso comenzaron a hacer fila para unirse al gremio de Industrias Fisk, queriendo aprender de Bullseye cómo ser bendecidos. También este gran número de jugadores que se unían a su gremio era exactamente lo que Fisk quería, ya que con esto no solo obtendría más mano de obra en el juego, sino que también su influencia en el mundo se volvería cada vez mayor, tanto en el juego como en la vida real. Desafortunadamente para Fisk, aunque cumplió con los criterios para canjear una habilidad por la vida real y pagó para saltarse la fila y recibirla, aún no podía usarla para lo que quería, ya que falló todas las pruebas de habilidad. Personalidad de Oasis. Pero ¿qué pasaría si contratara a personas normales del juego para que aprendieran las habilidades por él y les permitiera usarlas para lo que él les dijera? Tendré que hacer pruebas en el futuro con estos nuevos jugadores, pero si consigo un ejército de jugadores con habilidades curativas, aunque los hombres bajo mi mando no puedan usar habilidades, podrán ir a la batalla sin miedo a la muerte y regresar para ser curados por los sanadores. Fisk explicó su plan a solas en la oficina con una sonrisa. La noticia sobre las habilidades todavía solo la conocía un pequeño grupo de personas, pero una publicación en el foro de ESU acabó con este pequeño secreto y comenzó a conmocionar al mundo. Capítulo 150, Cambio Mundial. ESU me dio superpoderes. Sí, leíste bien el título, ESU me dio superpoderes. Hola, soy Sousa Maria Smith, una simple contadora en una empresa de contabilidad como tantas otras en Manhattan. Lo único interesante que tenía en mi vida era que era la jugadora de mayor nivel entre mis amigos en el Elder Scrolls Warcraft. Tanto es así que mientras mis amigos todavía estaban en el nivel 8, yo acababa de alcanzar el nivel 10. Lo que me sorprendió fue que al alcanzar el nivel 10, el juego desbloqueó una función para que aprendiera una habilidad en la vida real. Screenshot 1 PNG. Así es como se ve la pantalla donde puedo elegir mi habilidad. Como brujo que subió 10 niveles en 20 días como nadie, excepto mi amigo Diablillo al que llamé Kitty, la primera habilidad que se me ocurrió seleccionar fue la habilidad Invocación de Diablillo. Así que eso fue lo que hice. Después de seleccionar la habilidad, apareció una pestaña con una pantalla de carga que decía que estaba en la cola y que tardaría 14 años en aprender la habilidad Screenshot 2 PNG. Como era tarde, decidí desconectarme del juego e irme a dormir. Al día siguiente tenía que ir a trabajar y no me conecté al juego, pero cuando llegué a casa y abrí ESU, ahí estaba, la habilidad estaba a solo un clic de distancia. Quiero aprender esto en la vida real. Para ser honesto, en realidad tenía algunas dudas de si realmente aprendería algo así en la vida real, pero al pensar en cómo Notch estaba usando magia en la vida real en esa pelea con Iron Man, hubo una pequeña chispa de esperanza en mí que me decía que probablemente sería real. Tratando de controlar mi anticipación, hice clic para aprender la habilidad y mi cabeza estuvo un poco confusa durante unos segundos hasta que sentí un recuerdo como si hubiera estudiado esta habilidad durante varios años y realmente hubiera logrado usarla. Sin controlarme, salí del juego y decidí intentarlo. Al igual que en ESU, podía sentir mi maná en la vida real, lo que hizo que mi esperanza aumentara aún más. Ahora, adivinen si lo logré. Selfie.kitty.png. Expertos en Photoshop pueden analizar esta selfie que me acabo de tomar con Kitty en la vida real y confirmar si se trata de gráficos por computadora o no. Jajaja, sí, amigos, me convertí en bruja en la vida real. Al igual que en el juego, Kitty tiene la inteligencia de una niña de 3 años, pero su habilidad en la batalla es muy alta y es muy fuerte a pesar de su pequeño tamaño. Si quieres ver más sobre mi vida con Kitty, sígueme en Oasisgram, allí publicaré fotos a diario y responderé a todas las preguntas sobre lo que quieran saber. Mi Oasisgram es Mariam Kitty. 12 millones de me gusta, 9 millones de comentarios, 31 millones de compartidos. Inicialmente, todos los que sabían que las habilidades ESU se podían aprender en la vida real se enojaron al ver a alguien divulgando el secreto al resto de los jugadores, pero cuando vieron el final de la publicación entendieron por qué esta jugadora lo hizo. Mirando con curiosidad su perfil en Oasisgram, los jugadores vieron que ya tenía más de 3 millones de seguidores. Considerando cuánto pagaban las marcas a las celebridades para que las promocionaran en internet, esta mujer prácticamente podría jubilarse de su trabajo formal y vivir solo de la publicidad en su perfil. Realmente fue una jugada inteligente.
Una jugada tan inteligente que otros jugadores que aprendieron habilidades en la vida real también comenzaron a hacer esto, publicando en el foro de ESU y atrayendo gente a su Asisgram, por supuesto, solo los jugadores que no eran subordinados de nadie. Los jugadores de todo el mundo estaban conmocionados. Hermano, ¿viste que puedes aprender habilidades de ESU en la vida real? Preguntó un chico a su amigo en la escuela. Sí, hermano. Quiero aprender sigilo lo más rápido posible, y dijo bajando la voz. Imagina entrar al baño de chicas con el sigilo activado. Al escuchar la idea de su amigo, el chico se sorprendió y sintió envidia de que su amigo pudiera aprender esta habilidad. Conversaciones como esta ocurrían con frecuencia en todo el mundo. En tan solo unos días, ya era posible ver gente caminando por la calle con diablillos siguiéndolos a su lado, personas con cuerpos ligeramente transparentes, personas que podían conjurar nubes de lluvia que curaban a los enfermos e incluso personas que se transformaban en osos para luchar. Por supuesto, debido a la cola que se hacía cada vez más larga, la cantidad de personas con habilidades seguía siendo muy pequeña, hasta el punto de que una persona con una habilidad de ESU se volvía famosa al instante en una ciudad. Cuando la gente empezó a ver a otros aprendiendo habilidades tan útiles en el juego, el número de jugadores que se suscribían a ESU aumentó exponencialmente. De los 1.300 millones de jugadores iniciales, en tan solo unos días ya había aumentado a 2.500 millones, y la cifra seguía aumentando. Incluso entre los ricos, como era extremadamente caro saltarse la cola de habilidades, usar una habilidad de ESU en la vida real se consideraba una forma de estatus. No podías decir que eras rico si no tenías la capacidad de gastar unos cuantos millones para saltarte la cola y aprender la habilidad que querías. Para las personas que compraron autos de lujo que valían millones, pagar unos pocos millones para aprender una habilidad que pudiera salvarles la vida no era un desperdicio de dinero en absoluto. ¿Y si no tenías dinero? Simplemente vende algunos autos y compra una habilidad. Es mejor tener menos autos para poder proteger tu propia vida con una habilidad que tener un garaje lleno y poder morir en cualquier momento. Por supuesto, también hubo quejas de personas que no pasaron el análisis de personaje y no pudieron aprender habilidades, lo que comenzó a preocupar a la gente de que tal vez nunca podrían aprender una habilidad en la vida real. Pero cuando Oasis dio su explicación sobre por qué estas personas no tenían derecho a aprender la habilidad en la vida real, el público se emocionó mucho y la imagen pública de Oasis mejoró aún más. Incluso las agencias públicas animaban a los agentes de policía a jugar a ESU, pagando sus cuotas mensuales, para que pudieran aprender las habilidades y ayudar aún más con la seguridad pública, sobre todo después de saber que probablemente los delincuentes no podrían aprenderlas. Apenas unos días después de la publicación de Maria Smith, el mundo comenzó a cambiar, y lo que antes era un lugar extremadamente racista hacia las personas con poderes, ahora estaba cambiando lentamente la mentalidad para idolatrar a las personas con poderes. Y quienes más lo sentían eran personas como la novia de Alex, los X-Men. Capítulo 151, Ira. ¿Quieres decir que alguien vino a ayudarlos a lidiar con el mutante fuera de control? Preguntó el profesor Javier con cierta incredulidad a Scott, que estaba frente a él. Scott se rascó la nuca mientras respondía con un poco de incertidumbre. Sí, al parecer era un jugador de ESU que obtuvo una habilidad de allí. Como era chamán, obtuvo la habilidad rayo y la usó desde lejos contra el mutante fuera de control. Gracias a su ayuda, la batalla fue mucho más fácil de lo que debería haber sido inicialmente. Al oír esto, el profesor Javier se sorprendió bastante. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? ¿También lo trataron mal? No, en realidad, a diferencia de otras veces en las que salimos a misiones y todos nos recibieron con hostilidad, esta vez nadie nos gritó nada malo. Incluso hubo algunas personas que sacaron sus teléfonos celulares para grabarnos mientras nos animaban. Especialmente después de que apareció el jugador usando la habilidad de chamán, a partir de entonces, el apoyo de la gente no hizo más que crecer, explicó Scott, un poco confundido al oír esto. Los ojos del profesor Javier se abrieron de par en par. Como doctor en psicología, le resultó fácil identificar la razón de un cambio tan drástico en la actitud de la gente. Están viendo que ahora ellos también pueden obtener poderes como nosotros, así que su hostilidad ha cambiado. Antes nos veían con los ojos de una persona pobre mirando a un multimillonario, que sabía que nunca estarían al mismo nivel y que siempre serían diferentes. Ahora es como si una persona de clase media mirara a alguien un poco más rico.
Todavía tenemos una diferencia, pero es una diferencia que pueden lograr si se esfuerzan, explicó el profesor a todos, haciendo que todos abrieran los ojos como platos. ¿Entonces empezarán a vernos como personas normales?, preguntó Kitty emocionada. El profesor negó con la cabeza. No estoy seguro, ya que es la primera vez que sucede, pero estoy bastante seguro de que la hostilidad disminuirá cada vez más a medida que las habilidades ESU se vuelvan más populares. Aunque la respuesta del profesor no fue la más positiva, fue suficiente para entusiasmar a todos los X-Men con este cambio. Pero mientras los X-Men estaban entusiasmados con esto, había un grupo furioso por la oleada de personas que despertaban poderes en todo el mundo. Si esto hubiera ocurrido hace unos meses, este grupo probablemente estaría muy entusiasmado, ya que significaba que obtendrían más soldados, pero con la llegada de Oasis y ESU, sabían que estas personas que obtenían nuevos poderes no eran mutantes como ellos, sino humanos comunes y corrientes. Magneto miró los informes frente a él con enojo. Todo se está desmoronando, comentó Magneto con enojo al ver que la cantidad de mutantes que habían logrado reclutar esta semana era menos del 15% de lo que habían logrado reclutar en el pasado, y que probablemente esta cifra disminuiría aún más. Inútiles, solo mutantes inútiles aceptaron unirse a la hermandad. Magneto se enfureció aún más al ver que los mutantes que se unieron a ellos eran solo mutantes con poderes de poca utilidad, mientras que los mutantes con poderes más útiles decidieron esperar un poco más para ver. Dime, ¿por qué no quieren unirse a nosotros? ¿Cuál es su respuesta?, preguntó Magneto a Mystique frente a él. Mystique también estaba frustrada, pero aún así respondió. Dijeron que el trato que recibían de los humanos era mucho mejor que antes, y que si continuaba así, no creían que fuera ventajoso unirse a un grupo terrorista como nosotros. ¿Qué? Magneto estaba tan furioso que el edificio en el que se encontraban incluso comenzó a temblar. ¿De dónde sacaron esa audacia? ¿Quién les dio el valor para hablarme así? Mystique simplemente negó con la cabeza. Parece que desde que los poderes se volvieron normales y la gente comenzó a venerarlos, los mutantes están pasando de ser algo despreciado por la sociedad a algo venerado, por lo que el orgullo de estas personas también está creciendo. Magneto se enfureció aún más al escuchar esto. Maldito Notch, necesito venganza. Magneto jadeaba de rabia. Nunca antes había sido tan despreciado. En el pasado, cada vez que alguien pronunciaba su nombre, ya fuera humano o mutante, todos sentían miedo del poder que tenía, especialmente porque fue capaz de levantar un estadio de fútbol americano él solo cuando era joven. Ahora, solo porque no ha hecho nada tan agresivo recientemente, ¿están ignorando su nombre? Creo que es hora de que los humanos sientan el terror de la hermandad de nuevo. Llama a los demás, tendremos una reunión. Magneto se calmó y ordenó con voz fría. Mystique estaba un poco preocupada de que esto saliera mal, ya que ahora había más personas con poderes y no conocían la verdadera fuerza de Notch, pero al ver la ira que sentía Magneto, supo que decir algo ahora no serviría de nada, así que simplemente hizo lo que él le ordenó. Mientras Magneto planeaba algo para vengarse de Notch, Alex miraba la cantidad de GP que tenía disponible con una enorme sonrisa en su rostro. 2.400 millones de jugadores, es decir, 120 millones de GP cada mes. Jajaja. Rió Alex emocionado. Alex estaba complacido de que la decisión que había tomado en el pasado hubiera resultado fructífera. Dividir las ganancias del juego fue la mejor decisión que tomé, ya que ver que podían obtener poderes mientras jugaban haría que cada vez más jugadores vinieran a jugar eso, lo que le generaría aún más dinero. Los frutos de la inversión están madurando, tener el 50% de 120 millones de GP es mejor que tener el 100% de 50 millones de GP. Alex se rió. Incluso si solo le llegaran 60 millones de GP, y los otros 60 millones se usaran para invertir en el desarrollo del juego y el canje de habilidades, 60 millones seguirían siendo una cantidad enorme. Con este dinero ahora puedo empezar a aprender las habilidades más caras y verdaderamente poderosas del sistema. Alex se rió mientras abría su tienda para ver qué podía aprender. Sin saberlo, estas nuevas habilidades que aprendería pronto se usarían contra Magneto. Fin del capítulo 151.